un lugar en el que podemos contemplar nosotros y nuestros invitados la gloria del Señor. Porque el Señor manda edificar una casa por las ordenanzas tan sagradas que se iban a llevar a cabo. Cosas que han estado escondidas, está hablando de esta plenitud, de esta ordenanza que se iba a llevar a cabo dentro de los templos. O el mayor propósito por el cual se restauró la iglesia es para edificar templos. Y lo mejor de todo es que nos va a sanar. Y creo que es todo. ¿Quién no quiere ser sano, no? ¿Quién no quiere ser sanado? Guardamos en memoria honorable el nombre de Hiram Smith. Gloria sea sobre su cabeza. Hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo con ustedes en este programa de Ven Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con Salvador Vázquez. Hermanos, no saben cuánto hemos batallado para poder grabar porque tuvimos problema con el micrófono. Y entonces, pues bueno, estamos intentando grabar con esta cámara y deseamos realmente que pueda resultar lo mejor posible. Así es, entonces si hay algún problema de sonido o algo que tengas, ya sabes por qué es el motivo, ¿no? Sí. Y pues bueno, ¿hay anuncios, Salvador, para esta semana? Sí, mira, seguimos con las conversaciones sobre la conferencia general. Estamos ya ahora con los discursos de la sesión del sábado por la tarde, del lunes a viernes a las 9 de la mañana, cada día un discurso. Así es, Salvador. Esto ha resultado un ejercicio, y quisiera decirlo como tal, muy fortalecedor, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar otras personas, otros testimonios de hermanos como ustedes que se han unido a él y nos han podido platicar sus experiencias, de qué manera para ustedes este discurso que analicemos cada día les ha ayudado y los ha fortalecido más. Y creo que esto es por eso que es como un ejercicio, ¿no? Porque a veces uno los escucha solamente una vez y ya no volvemos a escucharlos. Y al tener esta oportunidad de escucharlos y hablar entre varios, escucharnos entre todos estas experiencias, creo que es lo que nos ayuda. Entonces te invitamos en vivo cada mañana a las 9, de lunes a viernes, ¿verdad? Muy bien. Y también hoy domingo vamos a estar estrenando nuestro programa sobre adaptación emocional a la manera del Señor. También vamos a estar en vivo. Nos va a acompañar el hermano Juan Alvaradejo, va a estar nuestra psicóloga Luz María Rodríguez y también tenemos como invitada especial una psicóloga de Lima, Perú, la hermana Lucy Gamero. Entonces, pues los esperamos domingo a las 5 de la tarde, adaptación emocional a la manera del Señor. Dicho esto, Luz, ahora sí vamos, ¿qué tenemos para comenzar? Doctrina y Convenio 124. Ahora sí que es, como dices tú, el más largo, ¿no? De todas las secciones que existen, Doctrina y Convenio, son 145 versículos. Okay. Y pues bueno, del versículo 2, hermanos, podemos ver cuando el profeta José Smith da esta declaración, del versículo 12 al partir hasta el 22, 24 aproximadamente, cómo el Señor les dice a cada uno de estos hombres diferentes cosas o diferentes sentimientos que tiene hacia ellos. Sí, empezamos con el hermano Robert B. Thompson en el versículo 12 que le dice el Señor: estoy bien complacido con él y con que permanezca contigo, es decir, que permanezca con el profeta. Y le dice a Robert: pero recuerda que de sus manos le requeriré que me rinda cuentas de su mayordomía. En el versículo 15 le dice el Señor a Hiram Smith: porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. En el versículo 16 le dice a John C. Bennett: y a causa de su amor será grande, porque si hace esto, será mío, dice el Señor. A Lyman White en el versículo 18 le dice: siga predicando a favor de Sion con el espíritu de mansedumbre, confesándome ante el mundo, y lo sostendré como en alas de águila, y engendrará gloria y honra tanto para él como para mi nombre. A George Miller en el versículo 20 le dice: es sin engaño, se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón y por el amor que él tiene por mi testimonio. Yo el Señor lo amo. Luego a George Miller Luz le extiende el llamamiento como obispo y le termina diciendo en el versículo 21:
nadie desprecie a mi siervo George, porque él me honrará. Qué bonitas declaraciones el Señor les hace, ¿no? Específicamente a cada uno de ellos resalta esta parte de decir, está complacido con ellos, ama la integridad en su corazón que hay, es un hombre sin engaño. Imagínate que el Señor diga eso de ti, ¿no? Está muy complacido contigo y puede confiar el Señor en él. Entonces, ¿de qué manera? Creo que esto es un gran aprendizaje de poder observar qué características el Señor admira de los hombres y cuáles son las que también bien le complacen a él, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que podemos aprender, tanta confianza puede tener el Señor en mí y qué tanto el Señor puede decir que se puede confiar en mí. Luz, la clave creo, y bueno, no creo, sino que lo dice el elder Richard Maines de los 70, quien fue uno de los 7 presidentes, y dice lo siguiente: una cosa es cierta, ganar la confianza del Señor es una bendición que viene por medio de un gran esfuerzo de nuestra parte. La confianza es una bendición basada en la obediencia a las leyes de Dios. Aquí está un elemento muy importante, ¿no? La obediencia a las leyes de Dios para efecto de ganar la confianza de nuestro Dios. Sí. Me hace recordar, Salvador, esta parte también, la obediencia a los padres, ¿no? Cuando un hijo no tiene la confianza y uno le dice, pues gánatela, ¿no? Sí. Pero se la gana a través de la obediencia, a través del cumplimiento que tiene con lo que él te dice que va a cumplir. Entonces esto es lo que fortalece la relación incluso. Y fíjate qué cosa tan maravillosa, porque un padre ama a su hijo incondicionalmente, y en la pasada conferencia general algunos discursos mencionaron acerca de esto, que Dios nos ama a todos, ¿sí? Pero ahora añadimos este elemento, una cosa es el amor y otra cosa es la confianza, y un elemento para poder obtener esa confianza es precisamente la obediencia. El elder Richard Maines continúa diciendo, ganar la confianza del Señor viene como resultado de ser fieles a los convenios que hemos hecho en las aguas del bautismo y en el Santo Templo. Cuando guardamos nuestras promesas al Señor, su confianza en nosotros crece. Los hombres que tienen integridad de corazón son hombres de confianza, porque la confianza se edifica sobre la integridad. Y aquí está otro elemento, que es la integridad de corazón. Creo que es algo que podemos aprender, ¿no? Ser dignos de confianza, que el Señor pueda confiar en nosotros, es a través de que nosotros podamos guardar nuestras promesas que le hemos hecho a Él. Y que a través de estas promesas se ve la integridad de nuestro corazón. Creo que es algo que podemos llevarnos en este pequeño segmento, que podamos recordar la bendición que es el poder ser dignos de confianza. Este segmento lo hemos titulado El Mesón de Nabú. En los siguientes versículos de esta sección de Doctrina y Convenios 124, habla el Señor Salvador acerca de edificar 2 casas. ¿Sí? Entonces, ahorita hablaremos acerca de la edificación de la casa del Mesón de Nabú. Sí, cuando leemos la sección 124, hermanos, tenemos que aprender a distinguir que el Señor está hablando de 2 edificios diferentes cuando habla de una casa. Lo que sucedió es que, bueno, para esta época los santos estaban colonizando una tierra pantanosa en un recodo a un costado del río Missouri. El río Missouri es un río muy extenso a tal grado que es navegable. Entonces, esta tierra pantanosa fue comprada por los santos después de que fueron expulsados de Missouri. Originalmente se llamaba Commerce y ya José Smith le puso el nombre de Nabú, que significaba o implicaba un lugar de reposo y significaba la hermosa. La hermosa. Entonces Nabú o la ciudad de José estaba ubicada en este lugar, y este lugar iba a tener como insignia, de acuerdo con esta revelación, dos edificios. Uno de ellos era el Mesón de Nabú, que iba a estar colocado a un costado del río para todos aquellos que llegaran. En ese tiempo, uno de los medios de transporte importantes era la navegación, las pequeñas embarcaciones a través del río. Todos los que llegaran de fuera y que eran invitados, porque habla de reyes, de gobernantes, esta revelación, y todas las personas que quisieran venir a contemplar la gloria de Sion, iban a llegar y reposar en este lugar, en este Mesón de Nabú. Y el otro edificio insignia, Luz,
era el templo de Nabú, que era el más importante y que estaba colocado en un montículo, de tal manera que sobresalía de sobre la superficie, iba a poder ser visto desde cualquier parte de Nabú, además de que era un edificio bastante alto, iba a tener 3 pisos, iba a medir alrededor de 50 metros, entonces este edificio podía contemplarse desde cualquier lugar. Y bueno, ahorita nos centramos en el mesón de Nabú. Así es. Y fíjate, ahorita que tú mencionas toda esta parte del contexto histórico y lo que sucedía, era con esta finalidad de que los viajeros fatigados, por así decirlo, que llegaban, pudieran llegar al mesón de Nabú y poder también, aquí habla unas características específicas de la casa o de este mesón de Nabú, cómo debería de construirse. Y me gustaría que pudiéramos leerlas ahorita y pensáramos también en nuestro hogar, en nuestra casa, que si tiene o no algunas de esas características. ¿Te ayudo? Sí. Y dice en el versículo 23, y será una casa de hospedaje, una casa donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión. Esta casa será una habitación sana, si se edifica a mi nombre, y si el que sea nombrado para administrarla no permita que sea contaminada. Será santa, o el Señor vuestro Dios no morará en ella. Y sea el nombre de esa casa el mesón de Nabú, y sea una habitación deleitosa para el hombre y un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra del ángulo. Así es. Bueno, entonces esta parte, ¿no, Salvador? Que dice, es una casa donde alguien se hospeda. Todos nosotros pues tenemos un lugar donde llegamos. A veces somos viajeros fatigados del día a día, de venir del trabajo, de venir de la escuela. Y entonces llegamos a nuestro hogar, a una casa. Y observar estas partes donde dice, una casa donde el forastero pueda alojarse, una casa buena, digna de aceptación, donde pueda morar el Espíritu del Señor. Creo que es una característica que podemos ver si nuestro hogar está haciendo esto. Sí, si está permitiendo que el viajero fatigado en el día a día puede llegar y puede reposar en este caso. Luz, esto aplicado en nuestro hogar. Y sabes cómo es que hemos podido ver cómo es que los profetas, incluso hoy en día, cuando se está renovando de manera completa la manzana del templo en Salt Lake, y lo vimos la conferencia general pasada, donde el profeta hizo un recorrido sobre los alrededores del templo, y toda esta parte se va a renovar. Y bueno, Luz, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos lugares son lugares de reposo, son lugares donde las personas que contemplan la gloria, que visitan a Sion, pueden contemplar su gloria. Entonces resulta maravilloso cómo es que eso hasta hoy en día se cumple. Sí, así es. Y incluso el presidente Aire menciona en cuanto a esto, Salvador, hallarán algunos de sus mayores gozos en los esfuerzos que hagan por convertir su hogar en un lugar de fe en el Señor Jesucristo y un lugar que esté lleno de amor. Además del ejemplo que ustedes den de aumentar la fe, el orar en familia puede cumplir una función crucial para hacer el hogar un lugar sagrado. Ese milagroso sentimiento es lo que todos deseamos tener en nuestro hogar, un sentimiento que se deriva de ser, como Pablo describió, de ánimo espiritual. Pues bueno, el presidente Aire menciona muy bien esto, ¿no? De cómo podemos convertir nuestro hogar en un lugar de fe, en un lugar lleno de amor. Muy bien, hermanos, entonces que hagamos de nuestro hogar, que hagamos de nuestro barrio, que hagamos de nuestras estacas y que hagamos de nuestra iglesia un lugar como el que se describe aquí, un lugar de reposo, un lugar de salud, un lugar en el que podemos contemplar nosotros y nuestros invitados la gloria del Señor. Este segmento lo hemos titulado Que me edifiquéis una casa, y ahora sí habla no la casa del mesón de Nabú, sino estamos hablando acerca de la casa del templo. El Señor, bien les dicen en estos versículos, que Él siempre ha pedido a su pueblo de Israel que pudiera edificar templos, ¿no? Que pudiera tener templos donde pudiera hacer convenios con Él. Sí, Luz, entonces aquí vemos cómo el propósito de los santos, cada que se congregaban en un lugar,
lo primero que tenían en mente era edificar un templo. Lo hicieron en Kirtland, se dio la revelación para que se hiciera en Jackson, no se pudo dar porque fueron expulsados. Después, cuando fueron a Far West, también se anunció otro templo y no se logró construir. Se planeaba construir otro templo en Adán-on-Diamant, tampoco se logró construir, y Luz, era más o menos el quinto templo que se anunciaba, el templo de Nabú. Este templo se anunció en la conferencia de octubre de 1840. Esta revelación se recibió, creo, en 1841, ¿sí? Entonces, los santos no se pusieron tanto manos a la obra sino hasta que se dio esta revelación en enero. Entonces, cuando se recibe esta revelación, los santos otra vez voltean su mirada hacia la construcción de un templo en la ciudad de Nabú, en la ciudad de José. Y pues bueno, incluso en los versículos siguientes, el versículo 27 y 28 les dice de qué manera quiere el Señor que edifiquen esta casa. Bueno, hasta el 30, en el 27 nos dice, y con hierro, cobre, bronce, zinc y todas vuestras cosas preciosas de la tierra, y edificar una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Porque no existe lugar sobre la tierra donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, o lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos pueden ser bautizados por los que han muerto. Porque esta ordenanza pertenece a mi casa, y no me puede ser aceptable, sino en los días de vuestra pobreza, durante los cuales no podéis edificar una casa. Pero os mando a todos vosotros, mis santos, que me edifiquéis una casa, y os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis, y durante este tiempo vuestros bautismos me serán aceptables. Luz, como vemos aquí claramente está hablando ya del templo. Y hay unos conceptos doctrinales por demás interesantes. Por ejemplo, en el versículo 28 dice que en esta casa se va a restaurar lo que estaba perdido, a saber, dice, la plenitud del sacerdocio. Entonces, Luz, cuando hablamos de esta plenitud del sacerdocio, tenemos que ligar esto con la sección 131 y 132 de Doctrina y Convenios. Especialmente la sección 131, aquí aprendemos que la plenitud del sacerdocio es el matrimonio celestial. Entonces, Luz, cuando lo hemos mencionado aquí, cuando un hombre y una mujer toman la investidura, entran en el orden del sacerdocio, y cuando entran en el matrimonio eterno o el matrimonio celestial que se hace dentro de los templos, estamos hablando de la plenitud del sacerdocio. Entonces, cuando el Señor dice cosas que han estado escondidas, está hablando de esta plenitud, de esta ordenanza que se iba a llevar a cabo dentro de los templos, que es el matrimonio eterno. Okay. Y qué gran bendición esto, ¿no? Y por eso el Señor mismo le dice, ¿dónde lo hago si no tengo una casa? Necesitamos edificar una casa para poder llevar a cabo esta restauración del sacerdocio. Y fíjate que resulta por demás interesante porque los santos en ese momento no tenían, para nosotros es muy familiar hablar de matrimonio en el templo. Bueno, para ellos no, ¿sí? Estamos hablando de una iglesia incipiente de 10, 11 años desde que había sido organizada, y entonces bueno, cuando ellos escuchan plenitud del sacerdocio, seguramente no estaban tan claro el concepto de lo que era esto. De hecho, José Smith también tuvo que aprender acerca de esto. Ya luego él enseñó a otros y fueron comprendiendo más acerca de ello. Ahora, el bautismo para los muertos, ¿no? Sí, el bautismo para los muertos se había llevado a cabo desde 1840, donde José Smith, en un funeral de un hermano que se llamó Seymour Bronson, ahí había una viuda que había perdido un hijo, y uno de los testigos narró que José Smith, no se tiene una copia de ese discurso, pero sí se tiene lo que enseñó José Smith, que fue que las personas podrían bautizarse por sus antepasados que habían fallecido. Entonces, en ese momento, los santos de inmediato se fueron a hacer estas ordenanzas, y la primera hermana que practicó esta ordenanza por su hijo fallecido fue precisamente, se llamaba Jane Lyman, si no mal recuerdo, y lo bautizó un amigo de ella. ¿Y sabes quién estuvo ahí? Vienna Jakes. Ella entró en un caballo y estuvo ahí como testigo de la ordenanza.
Entonces bautizan a la hermana y prácticamente hace la misma oración que hacemos para los bautismos, solo que dice que se hace en representación de la persona que ha muerto. José Smith no había dicho nada acerca de cómo llevar a cabo estos bautismos. Lo que sucedió es que practican esta ordenanza en el río Missouri y luego van con José y le dicen, hicimos esto. Y José les pregunta, ¿y qué dijeron en la ordenanza? Entonces le dicen a José las palabras que habían utilizado y José dice, es correcto. Entonces los santos llevaron a cabo una gran cantidad de bautismos en el río Missouri. Y por eso es que el Señor en esta revelación le dice, esta ordenanza pertenece a mi casa. Y dice, es aceptable hasta en tanto no tenga una casa. Pero ya cuando tengamos una casa, esas ordenanzas no pueden ser aceptables delante de mí. Por eso es que el Señor está mandando a hacer esto. Fíjate cómo es el desarrollo de la doctrina del templo, Luz, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que en Kirtland se recibió los lavamientos y las unciones. Fue lo único que se hizo en el templo de Kirtland. Hasta ese momento no existía bautismo por los muertos, no existía la ceremonia de investidura y no existía el matrimonio, que son las ordenanzas que hacemos en el templo. Entonces, Luz, el templo de Nabú iba a ser precisamente para esto. En este templo se iba a llevar a cabo estas ordenanzas, pero antes de ello, José Smith permitió o enseñó esta doctrina y llevaron a cabo estos bautismos en el río Missouri. Y luego la ordenanza de la investidura, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, se hizo en la casa de ladrillos fuera del templo antes de que José Smith muriera. Si José Smith se hubiera esperado a que el templo estuviera terminado, no hubiera logrado restaurar estas ordenanzas. Murió en junio de 1844 y el templo se terminó hasta 1846. De hecho, no se terminó por completo, ¿no? Sino simplemente lo empezaron a utilizar sin estar completamente terminado. Y luego los sellamientos también se empezaron a realizar por la época y se realizaron antes de que el templo estuviera terminado y se hicieron en esta casa de ladrillos rojos de José Smith. Entonces, Luz, esto es lo que el Señor les está pidiendo, un templo para realizar aquellas ordenanzas que estaban escondidas para el mundo. Luz, ¿qué piensas de esto? Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Porque el Señor manda edificar una casa por las ordenanzas tan sagradas que se iban a llevar a cabo. Creo que es una de las cosas también que podemos aprender y que sobre todo, Salvador, hoy por hoy nosotros con la facilidad que tenemos de poder llevar a cabo estas ordenanzas, vayamos al templo. Se ha edificado una casa del Señor en muchos lugares, ¿no? En nuestra ciudad al menos lo hay. Y pues tenemos la oportunidad de poder asistir y poder llenarnos de gozo al llevar a cabo estas ordenanzas. Luz, continuamos profundizando sobre la importancia que tenía para el Señor el que los santos edificaran un templo. En este segmento intitulado Todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio. Sí, vamos a ver en el versículo 37 y 38. ¿Me ayudas, Luz? Además de cierto os digo, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no los efectuáis en una casa que haya erigido a mi nombre? Porque por esta causa le mandé a Moisés que construyera un tabernáculo, para que lo llevaran consigo por el desierto, y que construyera una casa en la tierra de promisión, a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes de que el mundo fuese. Ándale, aquí está enseñando el Señor esta parte, ¿no? Que su santa casa es necesario para llevar a cabo las revelaciones las ordenanzas de las que hemos estado hablando. Dice en el versículo 39, por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos, y vuestros bautismos por los muertos, y vuestras asambleas solemnes y memoriales por vuestros sacrificios, por medio de los hijos de Leví, y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones, y vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones y fundamento de Sion, y para la gloria, honra y investidura de todos sus habitantes, son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre.
Bueno, pues ahí está, lo dice muy claro, ¿no? El Señor, todos los lavamientos, bautismos y todo esto se lleva a cabo en su santa casa. Sí, entonces Luz, y ve cómo el Señor le dice esto, ¿no? Que el Señor manda construir a su santo nombre a los santos en todo tiempo. Entonces, esta doctrina fundamental de los santos, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es esta, ¿no? Que los templos son necesarios e indispensables para recibir las ordenanzas de las que estamos hablando. Pero luego continúa diciendo, el Señor dice, de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre para que en ella yo pueda revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Ve, Luz, cómo es que el Señor está diciendo, y aquí está haciendo una promesa, que yo pueda revelar. Si tú te vas al versículo 39, habla de unciones, habla de lavamientos y habla de bautismos por los muertos, que son las ordenanzas que hasta ese momento se habían revelado, ¿sí? En este versículo 40 está diciendo, pero hay más ordenanzas que les voy a decir que les voy a revelar en este nuevo templo, ¿no? Luego en el versículo 41 dice, porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio, el sitio sobre la cual se ha de edificar. Okay. Incluso me gusta esta última parte, ¿no? El Señor, esto que dice, va a revelarle a José Smith todas las cosas, lo que va a suceder en esa casa, en su sacerdocio, y dónde va a ser el lugar, ¿no? Y creo que ha sido una experiencia también en muchos lugares donde, por ejemplo, donde se construye el templo. El Señor revela el lugar donde se construirá. Y Luz, es que el templo es la joya de la dispensación. El único propósito, Luz, por el cual se restauró la iglesia, o el mayor propósito por el cual se restauró la iglesia, es para edificar templos. ¿Por qué? Porque, ordenanzas. Sí, porque en el templo concertamos los convenios que nos ligan a nuestro Salvador. Retomando lo que hemos hablado muchas veces aquí, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, pero solo lo tomamos de manera cabal y completa cuando nosotros concertamos convenios con el Salvador en su santo templo. Ahí, Luz, es donde entramos en el orden del sacerdocio del Señor. Ahí es donde nos ligamos en matrimonio con nuestro Salvador y con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde tomamos a cabalidad su nombre y donde tomamos a plenitud su sacerdocio y nos ponemos en condiciones de poder entrar en el mayor de los grados que pertenecen a la gloria celestial. Ese segmento lo hemos titulado Hiram Smith y completamente vamos a hablar un poquito acerca de él, recordando que en los versículos 91, 94 y 95 José Smith se dirige a él, por medio de la revelación del Señor, y le dice que lo llama ahora como el oficio de sacerdocio y patriarca, ¿no? Que él incluso le dice que lo señaló a su padre por bendición y también por derecho. Fíjate que hay varias cosas que suceden con Hiram en esta revelación que resulta por demás interesante. Uno de los grandes hombres de la restauración es Hiram Smith. Es este hombre, y a causa de su fidelidad, su descendencia ha sido muy bendecida. Ahora, Luz, ¿qué es lo que sucede con Hiram Smith? Hiram Smith aquí es nombrado en esta revelación como profeta, vidente y revelador. Y también es nombrado en la posición que tenía Oliver Cowdery. ¿Cuál es la posición que tenía Oliver Cowdery? Bueno, era una asignación que hoy en día no tenemos, que es algo que se conocía como presidente auxiliar de la iglesia. Esto, Luz, significaba que si José no estaba, el que dirigía la iglesia era el presidente auxiliar, que en este caso era Oliver Cowdery. ¿Qué hubiera sucedido, Luz, si Hiram Smith no hubiera muerto con José en la cárcel de Carthage? Pues él hubiera seguido como presidente de la iglesia. Exacto. Entonces, Luz, el papel de Hiram Smith fue fundamental y fue uno de los hombres más fieles al profeta José Smith. Dice en los versículos que tenemos en mente,
En el 94 y 95, dice, desde ahora en adelante lo nombro profeta, vidente y revelador de mi iglesia, lo que ahorita mencionábamos, así como mi siervo José, a fin de que también obre de acuerdo con mi siervo José y de él reciba consejo, y mi siervo José le mostrará las llaves mediante las cuales podrá pedir y recibir y ser coronado con igual bendición, gloria, honra, sacerdocio y dones del sacerdocio que en un tiempo se confirieron al que fue mi siervo Oliver Cowdery. Lo que ahorita tú mencionabas. Así es. Entonces, Luz, resulta por demás maravilloso. Ve lo que dice el profeta José acerca de Jairo. Dice, tu nombre será escrito para que aquellos que vendrían después de ti lo consideren con veneración y puedan moldear su carácter según tus obras. Ve esto, Luz, lo que se dice sobre Jairo, lo que escribió su hermano acerca de Jairo, que los que vengan después de él lo van a considerar con veneración. Entonces, cuando hablamos, Luz, de que el Señor ama a Jairo a causa de la integridad de su carácter, que lo veíamos ahorita en el versículo 15, ¿no? Le dice, lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué tipo de hombre estamos hablando? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, es que me dejo pensando esta parte, que hombre también con esa integridad de corazón pudo sostener al profeta y a su hermano, ¿no? No solamente que era su hermano, sino al profeta del Señor, y de cuál manera también pudo ayudarlo para llevar a cabo esta restauración del Evangelio. En la sección, en el versículo 96 dice de esta sección, su nombre se guarde en memoria honorable de generación en generación para siempre jamás. Hoy estamos guardando el nombre de Jairo en memoria honorable. Aún en esta generación estamos recordando su nombre. Cuando José Smith había cruzado el río Missouri porque estaban huyendo previo a su muerte, ellos ya habían cruzado el río. Si se hubieran ido, no hubiera sucedido el martirio en Carthage, o al menos no en la forma en que sucedió. Y regresaron y le dice José a Jairo cuando estaban del otro lado del río, ¿qué hacemos? Tú eres el mayor, ¿qué hacemos? Porque las personas le dijeron a José, eres un cobarde, porque nos estás dejando solo. Entonces eso le pegó bien duro a José en el corazón y va con su hermano Jairo y le dice, ¿qué hacemos? Tú eres el mayor. Y le dice Jairo, si tú regresas, yo voy a regresar contigo. Pero si regresamos, vamos a morir. ¿Sí? Jairo sabía que iban a morir y él decidió regresar con el profeta. Fueron a Carthage y finalmente fueron martirizados. Jairo tuvo su primera esposa, Jerusha, creo que tuvo 4 hijos, y luego Mary Fielden Smith. La valerosa Mary Fielden Smith tomó a sus hijos que tuvo con Jairo y a los hijos de Jairo y emigró con los santos al oeste. Y de esas generaciones vino el presidente Joseph F. Smith, Joseph Fielding Smith. Hoy en día el apóstol Russell M. Ballard desciende de él. Entonces, Luz, guardamos en memoria honorable el nombre de Jairo Smith. Gloria sea sobre su cabeza y cuán agradecidos estamos por él. Salvador, para un presidente de la iglesia siempre han sido importantes sus consejeros. Y creo que hablamos de presidencias en todos los ámbitos dentro de la iglesia, como en la presidencia de la Sociedad de Socorro, en la presidencia del Quórum de Élderes, en la presidencia también obviamente de la iglesia. Siempre es importante los consejeros que apoyan a los presidentes, o en este caso al profeta, por ejemplo. En la actualidad, pues tenemos el de Oaks y el de Dragon que están apoyando al presidente Nelson, ¿no? Hablamos durante este segmento, hablaremos de Sidney Rigdon. Él fue uno de los consejeros del profeta José Smith. Sidney Rigdon, Luz, fue un gran hombre de la restauración. A veces lo recordamos más por su final que por lo que hizo cuando estuvo en la iglesia. Él fue uno de los conversos. Cuando llegó los primeros misioneros, Parley P. Pratt llegó al área que es Kirtland, va a buscar a su mentor y amigo, Sidney Rigdon, quien era pastor de una iglesia de la rama bautista, si mal no recuerdo. Entonces, Sidney Rigdon acepta el evangelio, se bautiza y él viaja a Nueva York y conoce a José. Y a partir de ahí se forma una alianza
muy fuerte entre ellos dos. Sidney Rigdon sirvió como escritor, como escriba de José para muchas de las revelaciones y principalmente para la traducción inspirada de la Biblia. Luego Sidney Rigdon estuvo con José cuando el Señor mostró la sección, lo que es la visión, lo que es la sección hoy 76 de Doctrina y Convenios. O sea, Sidney Rigdon contempló la gloria del Padre, al Hijo sentado a la diestra de Dios, y vio toda la visión acerca de los grados de gloria. Ese era Sidney Rigdon. Cuando hablamos de este hombre, estamos hablando de un hombre que tuvo la rectitud, el carácter para soportar la gloria del Señor. Entonces, Luz, lo que quiero mencionar con esto es que Sidney Rigdon tuvo un desafortunado final con la iglesia, pero lo que hizo fue considerado digno aún para contemplar la gloria del Señor. En esta revelación 124, el Señor le habla a Sidney Rigdon y le dice, oye, regresa con los santos. Para este tiempo, Sidney Rigdon y se había separado un poco de los santos y se había separado un poco de José y no estaba viviendo con los santos. Se había ido a otro estado, a otro lugar. Y aquí hay una invitación importante que el Señor le hace a Sidney Rigdon y que nos hace a todos nosotros. ¿Luz? Sí, le dice, además de cierto os digo, si mi siervo Sidney quiere servirme y ser consejero de mi siervo José, levántese y venga y ocupe el oficio de su llamamiento y humíllese delante de mí. Hasta ahí está bien, ¿no? Si Sidney quiere servirme. ¿Por qué? Porque Sidney había dejado su llamamiento en la primera presidencia. Y aunque cruzó por la mente de José extenderle un relevo, como le diríamos hoy, no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, va, invítalo de nuevo. Y si Él quiere, aquí va a estar. Y si Él quiere, que ocupe su oficio de llamamiento. Sí, en la presidencia de la iglesia. ¿Sí? ¿Sigue, Luz? Sí, incluso me gusta que el Señor le dice que se humille, ¿no? Y si me ofrece, todavía le dice el Señor, una ofrenda y reconocimientos aceptables y permanece con mi pueblo, he aquí, yo el Señor vuestro Dios, lo sanaré para que quede sano. Y nuevamente alzará su voz sobre las montañas y será un portavoz delante de mi faz. Fíjate qué maravilloso, lo sanaré para que quede sano. Entonces, hermano, si quizás tú te has ido o alguien de tu familia, invítalo, porque dice el Señor, lo sanaré para que quede sano. A veces, Luz, podemos irnos de entre los santos, podemos dejar al profeta o podemos dejar nuestro llamamiento, pero dice el Señor, si tú quieres, tu lugar va a estar aquí, humíllate, eso implica arrepentimiento, ¿sí? Y te dice, si tú te arrepientes, yo te sanaré para que quede sano. Sí, esto, fíjate que yo no lo había visto de esta manera hasta cuando tú lo planteas, y es esta parte que es cierta, ¿no? El Señor nos da la oportunidad siempre de regresar, ¿no? Y todavía nos hace la invitación de decirnos como se lo dice a Sidney, ¿no? Si quieres servirme, o sea, porque le aclara, ¿no? Si mi siervo quiere servirme, pues que venga. Y esa es la parte que el Señor nos permite, ¿no? Si queremos, podemos regresar de nuevo a Él, sí. Tenemos que pasar el proceso a lo mejor de humillarnos, de arrepentirnos, de volvernos a Él. Y lo mejor de todo es que nos va a sanar. Y creo que es todo. ¿Quién no quiere ser sano, no? ¿Quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quisiera tener una buena salud física, mental, espiritual? Ve lo que le dice en el versículo 109, Luz. No es mi voluntad que él, o sea, Sidney, procure encontrar seguridad y refugio fuera de la ciudad que os he señalado, a saber, la ciudad de Nabú. Nabú, en esta revelación, es una ciudad que dice el Señor, una estaca de Sion. Sí. Señala a Nabú como una estaca de Sion. Entonces, no era la voluntad del Señor que Sidney encontrara refugio fuera de este lugar. Luz, es en las estacas de Sion donde podemos encontrar refugio. Entonces, hermanos, sigamos estas palabras inspiradas que se le dieron a el hermano Sidney Rigdon. Aún como él, nosotros pudimos haber recibido tanta luz
pero en un momento dado también pudimos habernos retirado de esta estaca. Nuestro lugar está aquí. El Señor nos va a sanar. El refugio únicamente lo podemos encontrar en las estacas de Sión, en la que mora el Espíritu del Señor, en donde se sigue el consejo del profeta. Y te dejamos esta invitación o la invitación para alguien de tu familia que quizás está en estas circunstancias. Sí, así es, que podamos seguir, ¿no?, esta seguridad y refugio. Y pues bueno, creo que es algo que pudimos aprender durante todas estas secciones. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este programa. Para nosotros ha sido muy edificante y nos encantaría que nos ayudaras de dos maneras. Déjanos tus comentarios, danos por ahí un like en nuestros videos y sobre todo, una tercera manera es ayúdanos a compartir este material que pueda llegar a alguien que le pueda resultar de beneficio. Y pues bueno, háganlo, y nos gustaría también verlos durante las mañanas de 9 a 10 de la mañana en las conversaciones que tenemos de los discursos de la Conferencia General. Gracias por habernos escuchado y por habernos permitido estar en sus hogares. Hasta luego.